Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Tenía el interés de conversar con usted porque ya estamos a más de la mitad de la gestión y creo que el tema de la reforma curricular debe ser motivo de un intercambio de ideas para ver si estamos yendo en el camino correcto. Hemos empezado esta reforma desde el 2016, cuando inicia usted su gestión como decano, y creo que debemos hacer un análisis de todo lo que se ha realizado y ver si efectivamente estamos yendo donde queríamos, ¿no? Ok, sí, yo creo que eso es sumamente importante y mirando un poco el marco, cómo encontramos la facultad desde el punto de vista académico, yo creo que sería bueno comentar frente a cómo llegamos a este tema y a esta decisión de realizar una reforma curricular. No hay que olvidar que teníamos un plan curricular en el año 2011 para las escuelas de nutrición, de enfermería, de obstetricia y de tecnología médica, y un plan realizado en el 2015 para la escuela de medicina, que fue uno de los problemas más importantes, ¿no? Sí, esa diferencia que hubo en el manejo de la estructura curricular de estos planes era una de las áreas que queríamos intervenir, porque primero que no tenían una única estructura, la satisfacción del estudiante, en el caso sobre todo del Plan 2015 de Medicina, era agobiante porque ya teníamos conocimiento de que el número de horas al que se destinaba para la actividad lectiva del estudiante era abrumador, ¿no? Creo que eso era también una razón por la cual teníamos que intervenir para poder hacer no una adecuación por razones de la ley universitaria, sino una reforma curricular para corregir todo lo que estaba mal. Claro, eso es importante de resaltar, ¿no? No fue una adecuación, fue una reforma integral, completa, planificada, en la cual intervinieron una buena parte de la comunidad universitaria a través de los departamentos, las escuelas, pero sobre todo yo quisiera resaltar el tema de la intervención del alumnado, de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso sería bueno resaltarlo dentro de esta conversación que tenemos, cómo fue la construcción de estos programas, pero sobre todo cómo fue la intervención de los estudiantes para después ir relatando cuáles fueron los pasos que seguimos, ¿no? Sí, todas las escuelas, en este caso, fueron convocadas, no solamente los docentes y los comités de currículum, que eran los responsables directos de hacer el trabajo, de formular las propuestas, sino también fueron convocados los estudiantes, porque esa era la primera información que teníamos que recibir, es decir, cómo veían ellos su avance curricular con respecto a los planes vigentes. Y lo otro fue no establecer un movimiento de reforma curricular por cada escuela, sino reunir a las 5 escuelas, porque entendíamos que la reforma tenía que ser vista como facultad, que ninguna escuela tuviera que hacer su proceso aparte, sino que sea un proceso consolidado, porque vamos a tener que de alguna manera integrarnos al transcurrir ya la implementación de este nuevo plan. Bueno, y eso es importante, ¿no? Aparte de la intervención de los estudiantes de las 5 escuelas en la construcción del plan curricular, lo otro fue que las 5 escuelas trabajaron juntos. Sí. Por primera vez se hizo un taller conjunto en donde todos participaron y nos pusimos de acuerdo en un plan curricular en que cada quien respetaba sus fronteras del conocimiento, ¿no? Pero también es importante resaltar cuáles fueron las etapas de este plan curricular, ¿no? Cómo se llegó a eso. Y fue no un trabajo, una actividad de un mes, de 2 meses. Nos tomó casi un año hacer una reforma integral que concluyó en el mes de noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, Rocío, ¿puedes decirnos un poco cómo fue este tema? Porque es importante resaltarlo para que se comprenda qué pasó, ¿no? Sí, lo que pasa es que queríamos romper esquemas, ¿no? Porque lo que normalmente se había hecho era ubicar una semana dentro de una época del año, reunir a los profesores y que cada profesor haga una revisión en un pequeño taller y reformular lo que se supone es el plan vigente. Esta reforma comenzó totalmente diferente. Lo primero que se hizo fue decidir entre adecuar nuestro plan curricular y hacer una verdadera reforma curricular en las 5 escuelas. Y decidimos por lo segundo, hacer una reforma. Luego ya vino la primera etapa de búsqueda de información, porque
no es lo que yo creo que debe de darse en cada una de las escuelas, sino qué tiene el mundo en cuanto a formación de personal de salud, cómo se está desarrollando la formación en otros escenarios, y era necesario mirar hacia afuera. Entonces se dividieron los grupos de profesores que no fueron autoridades, sino fueron docentes de todas las especialidades, se reagruparon en 3 subgrupos y uno se encargó solamente de la búsqueda del marco teórico, es decir, qué cosa es lo que se estaba dando como líneas de trabajo en los ejes de formación de las profesiones de las ciencias de la salud. El segundo grupo se encargó de buscar los perfiles, cómo estaban los perfiles por competencias, cómo se estaba manejando el enfoque de competencias en estas universidades de fuera, tanto de nivel nacional como sobre todo de nivel internacional. Y el tercer subgrupo se encargó de ver los planes, cómo estaban enfocados. Una vez que estaban ya con enfoque de competencias, cómo habían perfilado su malla curricular. Se hizo un cronograma, cada grupo trabajó, se abrió un aula virtual, recuerde usted que está el aula virtual hasta ahora para que puedan consultarlo quien quiera que entre a la página web de la facultad, y todos estaban documentándose para poder encontrar al final de cada fecha de la tarea del grupo, ver cuáles eran los resultados. Una vez que se hizo este acopio de información, se pasó a la segunda etapa de establecer ya con autoridades de salud cómo estaban, cuáles son las necesidades del sector salud para que nosotros como universidad podamos resolver los problemas a través de la formación. Y se hizo un panel nacional donde intervinieron los 4 componentes del sector, es decir, clínicas privadas, el sector de salud, el MINSA sobre todo, y un representante de OPS. Y el segundo panel ya fue internacional, porque queríamos también de primera mano tener la referencia de cómo habían enfrentado la reforma universidades como la Autónoma de México, cómo se había hecho en Argentina, por eso vino Mario Rovere, y también cómo una universidad privada como Campinas había enfrentado esto desde su creación, ¿no? Por supuesto, ellos con una ventaja, ¿no? Porque no es lo mismo corregir o mejorar una propuesta curricular que empezar de cero, ¿no? Y eso es importante. Yo me acuerdo mucho de esos eventos, y realmente la concurrencia de la comunidad académica de San Fernando fue muy buena. Inclusive el panel internacional con Iván Toro de Campinas, con Javier Santa Cruz de la UNAM, con Mario Rovere, fue un viernes en la tarde, víspera de feriado, y resulta que estuvo lleno el Paraninfo, ¿no? Y esto expresa un poco el interés que tiene la comunidad por estos eventos, ¿no? Pero también hubo viajes, ¿no es cierto? Sí. Hubo viajes, y hay que resaltar que en estos viajes hacia las mejores universidades de Latinoamérica y también de Estados Unidos, no solamente participaron los profesores, sino fueron alumnos de cada una de las escuelas, acompañando, expresando sus opiniones. Y yo no fui a ninguno de estos viajes, pero lo que me relatan los alumnos con respecto a la visita a la Universidad de Washington, con respecto a la visita a la Universidad de UNAM y Campinas, y también la de Chile, fueron el proceso diferente con respecto a cómo hacen sus clases, cómo hacen su actividad docente, y la infraestructura que tienen, y la integración de los cursos, y la simulación que emplean para desarrollar y mejorar y obtener una buena calidad de la educación, ¿no? Entonces estos viajes fueron muy importantes, y en base a esos viajes se escogió un modelo que nosotros estamos tratando de desarrollar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? El criterio para ubicar los espacios donde se iban a visitar también fue algo no impuesto, ¿no? Se le dio la libertad a cada escuela para decidir dónde quería tener una visita, porque sabía que de esa universidad iba a poder rescatar aspectos muy importantes para su reforma. Entonces, esto le da también una característica muy particular, porque no ha sido una cuestión decidida desde arriba, desde la gestión, sino que son las escuelas las que tomaron la decisión de los lugares que querían visitar. Por eso es que las escuelas seleccionaron también a los mejores alumnos para que conformaran las comisiones.
y ha sido algo que ha roto totalmente la costumbre y la tradición en cuanto a reforma curricular, porque nunca se ha visto que siendo una facultad de una universidad nacional tengamos la opción y la oportunidad de salir fuera para poder tomar información, ¿no? Bueno, entonces estamos ya en el marco o en el momento en que hemos acopiado toda la información y necesitamos que esa información se traduzca en un documento. Ese fue el tercer momento, ¿no? Y ese tercer momento es importante porque ahí tenía que decidirse con qué modelo nos quedábamos. Teníamos el modelo de la Universidad de Washington, de la Universidad de Chile, de UNAM y de Campinas, las 4 excelentes universidades, ¿no? También fuimos a Colombia. Pero había que tomar una decisión. Y yo recuerdo mucho que la discusión fue muy intensa, pero también que había casi una similitud entre San Marcos y su Facultad de Medicina de San Fernando y la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Poblaciones muy similares, problemas muy similares, antigüedad similar, y los mismos problemas que tenemos nosotros lo tenían la UNAM. Pero tenían una ventaja, que habían ellos ya solucionado un poco sus problemas y nosotros teníamos que llegar un poco a esa solución con un acompañamiento de alguien que ya lo había hecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue? Bueno, en realidad las personas que viajamos, fui yo una de las nominadas para ir por ejemplo, a la Universidad Nacional de Colombia. Lo que nos interesaba era ver cómo, por ejemplo, habían entrado al enfoque de competencias, siendo que los docentes tienen un esquema muy tradicional y que están acostumbrados a manejar su actividad educativa de una manera que no responde necesariamente a un enfoque de competencias. Todos, no solamente Colombia, también tuvimos la información de Chile, tuvimos la información de México sobre todo y de Campinas, nos dieron a entender que esto es un proceso, eso no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Y entonces, para poder empezar a hacer el documento que quería cada escuela, para poder ya formalizar esto en una propuesta, tuvimos necesidad de una consultoría para poder sensibilizar al personal docente lo que significaba el enfoque de competencias y poder aplicarlo hasta la etapa de evaluación. Se había iniciado de alguna manera con los sílabos, pero eso no había tenido el eco esperado. Necesitábamos de todas maneras un fortalecimiento para poder no equivocarnos y esta vez hacer una reforma, pero como un eje transversal utilizando el enfoque de competencias. Y en eso es en lo que estamos finalmente, ¿no? Hemos hecho el documento, están las propuestas, pero ahora lo que necesitamos es que esa propuesta, que ese documento ya aprobado, pueda tener eco en la persona que está en el mismo terreno de la actividad educativa, del profesor y del docente que está en el aula o que está en el campo clínico con el estudiante. Y allí tenemos que trabajar y en la tarea que estamos ahora es en los sílabos, que son los programas ya que llevan de la mano a la actividad docente, ¿no? Y eso es importante, y en eso estamos trabajando porque la primera promoción que ha ingresado con este nuevo plan curricular es la promoción 2018, que ahora está haciendo estudios generales. Y está haciendo estudios generales bajo un marco también diferente, un modelo educativo diferente. Grupos pequeños, aulas modernas, equipadas, que estamos tratando nosotros de consolidar también en la facultad, con profesores jóvenes, una buena parte de ellos, un grupo de profesores de la facultad, pero todos ellos incluidos en el mismo afán de mejorar la calidad de la educación. Ese modelo tenemos que replicarlo para nuestros propios cursos acá en la facultad. Y ahí hay dos elementos que son nuevos y que tienen que ser incorporados a la enseñanza, que es la simulación y la integración, ¿no es cierto? Que son los dos cambios innovadores que casi en todas las universidades importantes del mundo se están haciendo, que nosotros estamos incorporándolos en este esquema. ¿Cómo estamos en ese ámbito? Bueno, hemos evolucionado con respecto a la simulación, porque si bien es cierto, antes de la reforma ya teníamos simuladores, estos simuladores estaban entendidos como que era para la ayuda a consolidar el procedimiento por el procedimiento. Después de haber visitado otro centro de simulación, ya los docentes han entendido que ese acto de simulación tiene que ser visto desde un enfoque integral, como si fuera un paciente el simulador,
para que no solamente se puedan evaluar las acciones propias del procedimiento, sino la actitud que debe tener el profesional frente al paciente cuando esté en una situación real. Afortunadamente, los simuladores que tenemos son de última generación y entonces eso ayuda mucho a que se formalicen los procedimientos, que se protocolicen los actos de simulación en cada una de las 5 escuelas y que se pueda evaluar antes de que pase a campo clínico, podamos tener una actividad evaluada en simulador. Esa es la gran tarea que tiene el Centro de Innovación Educativa, que es como se llama hoy en día, lo que antes era el Centro de Tecnología Educativa o la Unidad de Tecnología Educativa. Y cada escuela va a tener sus propias responsabilidades con un equipo preparado para el cual también se ha recibido la correspondiente asesoría y apoyo, ¿no? Hemos tenido la participación importante de la Universidad Autónoma de México, que con la experiencia que tienen en simulación han venido a preparar a un grupo de docentes que vendrían a ser los instructores, no del manejo del simulador, porque eso sí ya lo teníamos, sino de la metodología cuando se usa un simulador para la enseñanza. Y esto es importante, ¿no? Nosotros como actualmente en los cargos de decanos, de vicedecanos, vemos con preocupación que cada día es más difícil obtener campos clínicos en las diferentes instituciones de salud, ¿no? Pero además no solamente se trata del campo clínico, sino que el respeto a la persona del paciente también es importante. Hay pacientes que no quieren dejarse examinar y entonces o tampoco podemos nosotros colocar a una persona que no está capacitado previamente a estar con un paciente. El tema de comunicación, el tema del respeto es muy importante y creemos que este tema de simulación tendría que ser parte del proceso educativo para que antes de que un alumno vaya con un paciente esté adiestrado en un simulador, ¿no? Pero el otro tema es la integración, y la integración también es un tema muy importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros recordemos, cuando llevábamos bioquímica y decíamos, ¿y esto para qué sirve cuando yo vaya a un hospital? Sí. ¿No? Y después nos damos cuenta cuando estábamos en el hospital y queríamos hacer un diagnóstico que si no teníamos una bioquímica sólida, no podíamos hacer un diagnóstico adecuado. Y eso ocurría con todas las ciencias básicas. Estaban desvinculadas las básicas de las ciencias clínicas. Entonces, ese proceso de integración que se está desarrollando en buena parte de las universidades del mundo, también lo estamos incorporando al programa, al Plan Curricular 2018. Sí, es una expectativa muy grande que tienen los estudiantes, porque ellos ya saben que a partir del segundo año, los que han ingresado en esta promoción 2018, que están ahorita en estudios generales, quizás no tienen el detalle de qué va a pasar en su segundo año, pero quienes están en tercero, en cuarto y quienes participaron en la reforma saben de este cambio y de la aparición de estos cursos de integración. Y tienen mucha esperanza porque sí notaban que había un desfase entre culminar su curso de ciencias básicas y luego entrar a la clínica, ¿no? Entonces ahorita estamos tratando de formar a los docentes que se están responsabilizando de la aplicación de esta innovación que es la integración, porque no es sencillo, necesitamos trabajar los casos, en cada una de las carreras el manejo va a ser diferente, pero el objetivo es el único, el mismo, ¿no? Que es tratar de darle un sentido a ese contenido de ciencias básicas para ver la aplicación final en la parte clínica. Muy bien, entonces esta reforma curricular todavía se está implementando. Es una reforma curricular que no es inflexible, que no va a aceptar cambios, no. Es una reforma curricular totalmente flexible, que vamos a irla evaluando año a año y mejorándola y aceptando todas aquellas propuestas que realmente contribuyan a mejorar lo que está desarrollando actualmente. Pero no se va a retroceder en esto, y eso tiene que quedar claro. La reforma ya está implementada, está aprobada, y paso a paso vamos a ir a través de los años. Lógicamente esto va a tener que consolidarse, pero esperamos que el próximo año es fundamental, porque es el primer año en el cual se va a implementar dentro de la Facultad de Medicina y con cursos de integración y con procesos de simulación, ¿no? Nosotros queremos agradecer realmente a la comunidad académica de San Fernando por el esfuerzo que ha realizado, por su contribución, por
involucrarse muy fuertemente con el proceso y están llevando los cursos. A veces son muchos, muy secuenciales, duran muchas horas, pero contribuyen a un aprendizaje adecuado para que después pueda esto distribuirse a toda la academia, a todos los profesores de la Facultad de Medicina. Sí, solamente para decir, doctor, que en verdad los docentes están teniendo un año bastante denso en cuanto a capacitación se refiere. Estamos teniendo el grupo que va por simulación, tenemos el grupo que está en el tema de la integración, además de la capacitación normal que se hace todos los años. Se superponen los cursos de capacitación, pero lo que se está apreciando es que no están tirando la toalla, están todos comprometidos, están asistiendo a los cursos y están viendo el producto que luego va a beneficiar finalmente al estudiante. Muchas gracias.